Revelación impactante. La Corea del Norte de Kim Jong-un acaba de prometer algo que cambiará el curso del conflicto para siempre. Las agencias de inteligencia confirman lo que todos temíamos. 300,000 soldados. Es el número que hace temblar a los analistas militares. Y no es una especulación. Es un plan en marcha. Julio o agosto. Estas son las fechas que marcarán el antes y el después. ¿Por qué ahora? La respuesta está en Moscú, donde el pánico se apodera de la élite del Kremlin. La misteriosa muerte del ministro de Transportes es solo la punta del iceberg. Los que saben demasiado están desapareciendo uno tras otro. Pero hay algo más inquietante. La explosión en la central nuclear en construcción no fue un accidente. Las evidencias apuntan a un sabotaje coordinado. ¿Quién está detrás? Los patrones son claros. Mientras tanto, en Rumania, un video filtrado del primer ministro ha desatado una crisis sin precedentes. No es coincidencia que esto ocurra justo ahora. Todo está conectado. Y aquí viene lo más alarmante. Serbia, el último bastión de influencia en los Balcanes, acaba de dar un giro radical hacia Occidente. El presidente Vučić ha hecho un anuncio que ha dejado atónito al Kremlin. Están preparando algo grande. Los movimientos diplomáticos, las muertes misteriosas, los acuerdos secretos, todo apunta a un plan maestro que se está desarrollando ante nuestros ojos. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Y las señales indican que será más pronto de lo que pensamos. Escriban en los comentarios. ¿Están notando cambios militares en su región? Sus observaciones podrían ser cruciales para entender el panorama completo. El panorama se oscurece cada vez más. Los servicios de inteligencia han confirmado lo que muchos temían. Corea del Norte está dispuesta a enviar entre 20,000 y 30,000 soldados para apoyar a Rusia en el conflicto. Y esto podría suceder en cuestión de semanas, posiblemente ya en julio o agosto. Pero hay más. El contingente anterior norcoreano pagó un precio devastador. Según análisis occidentales, de los 11,000 a 13,000 combatientes enviados previamente, entre un tercio y la mitad fueron eliminados o gravemente heridos. ¿Y aún así Kim Jong-un está dispuesto a enviar más tropas? Esto nos dice mucho sobre la verdadera naturaleza de esta alianza. El apoyo material ya es masivo. Más de 12 millones de proyectiles de artillería de 150,000 Nerum han sido enviados desde Pyongyang a Moscú. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué recibe Corea del Norte a cambio? La retórica de Kim Jong-un se vuelve cada vez más inquietante. En su último discurso, declaró su apoyo total a Moscú, alabando el brillante liderazgo de Putin. Pero las palabras más perturbadoras vienen en forma de eufemismos sobre soluciones definitivas, que recuerdan peligrosamente a momentos oscuros de la historia. Mientras tanto, en el Kremlin, el clima es de tensión extrema. La reciente muerte del ministro de Transportes ha sembrado el pánico entre la élite. Los arrestos y castigos severos están a la orden del día. El miedo se palpa en los pasillos del poder. Y aquí viene lo más preocupante. Serbia, tradicionalmente aliada de Rusia, está girando hacia Occidente. El presidente Vučić ha anunciado públicamente su intención de fortalecer lazos con Estados Unidos. ¿Es esto una señal de que el círculo de aliados de Moscú se está desmoronando? Pero lo que está por venir podría sacudir los cimientos mismos del orden mundial. Las señales están ahí, pero pocos están conectando los puntos. El panorama actual revela una situación cada vez más compleja para Rusia, donde la realidad militar y política plantea desafíos sin precedentes. Los números son contundentes. En solo 2 meses, las pérdidas militares rusas alcanzaron aproximadamente 31,000 soldados en la región del norte del Mar Negro, según reportes de The Economist. Este dato alarmante se suma a un gasto militar extraordinario que superó los 2 billones de rublos en apenas 6 meses. Lo más preocupante es la caída del 10% en nuevos contratos militares comparado con el semestre anterior, lo que explica la intensificación de las relaciones diplomáticas con Corea del Norte. No es casualidad que tanto el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, como el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov,
hayan realizado visitas estratégicas a Pyongyang. Mientras tanto, el ambiente interno en el Kremlin se torna cada vez más tenso. El fallecimiento del ministro de Transportes, Roman Starovoid, ha dejado al descubierto un clima de terror entre la élite gubernamental. Fuentes cercanas al poder revelan un pánico generalizado ante el aumento de detenciones, confiscaciones de bienes y, en casos extremos, eliminaciones directas de funcionarios. La situación actual evoca comparaciones con la era de Stalin, según testimonios de personas cercanas a Putin. Sin embargo, la diferencia radica en que estas medidas parecen responder a una necesidad desesperada de mantener el control en medio de crecientes dificultades en la zona de conflicto. La búsqueda de apoyo en Corea del Norte sugiere que Rusia necesita urgentemente refuerzos para mantener sus operaciones en el territorio disputado. Este giro geopolítico podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto y en la posición de Rusia en el escenario internacional. ¿Qué opinan sobre esta alianza entre Rusia y Corea del Norte? ¿Creen que cambiará el curso de los acontecimientos? Compartan sus análisis en los comentarios. La tensión dentro del Kremlin alcanza nuevos niveles tras la dramática salida del ministro Starovoit, cuyas acciones finales resuenan como un acto de desafío sin precedentes. En un sistema donde la sumisión silenciosa es la norma después de una destitución, Starovoit eligió un camino diferente, enviando un mensaje poderoso a sus colegas. Incluso en las situaciones más oscuras, existe la posibilidad de mantener la dignidad. Lo más revelador fue la respuesta de la élite gubernamental al funeral. A pesar de la ausencia notoria de Putin, quien ni siquiera envió una corona floral, un gesto protocolar básico, varios ministros decidieron asistir. Esta muestra de solidaridad podría interpretarse como una grieta en la fachada de lealtad absoluta que el régimen tanto valora. Mientras tanto, en los Balcanes, observamos un giro geopolítico significativo. Serbia, tradicionalmente aliada de Moscú, está reorientando su brújula política hacia Occidente. El presidente Alexander Vučić anunció públicamente su disposición para fortalecer lazos estratégicos con Estados Unidos, una movida que habría sido impensable hace algunos meses. Esta decisión surge después de intensas presiones desde Moscú, que acusó a Belgrado de no mantener su lealtad en el conflicto con la región del norte del Mar Negro. El encuentro entre Vučić y el representante estadounidense, Brandon Hanrahan, marca un punto de inflexión en las relaciones regionales. Estos acontecimientos sugieren un debilitamiento progresivo de la influencia rusa en sus círculos tradicionales de poder. La combinación de tensiones internas en el Kremlin y el distanciamiento de aliados históricos podría señalar el inicio de un realineamiento geopolítico más amplio. Las grietas en el sistema se hacen cada vez más evidentes, tanto dentro como fuera de las fronteras rusas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta estructura de poder antes de que las fracturas se vuelvan irreparables? ¿Qué opinas sobre estos cambios en la política internacional? ¿Crees que veremos más aliados tradicionales de Rusia cambiando de bando? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. Los recientes acontecimientos en el escenario geopolítico revelan un giro significativo en las relaciones internacionales. Serbia, tradicionalmente un aliado cercano a Moscú, está reorientando su política exterior hacia Occidente. El presidente Alexander Vučić ha anunciado un fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos, centrándose en áreas estratégicas como energía, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Este cambio dramático surge después de que el Servicio de Inteligencia Externa ruso acusara a Belgrado de proporcionar armamento al país fronterizo en conflicto. La respuesta de Vučić fue contundente. Realizó su primera visita oficial a la región disputada desde el inicio de las operaciones militares especiales. Lo más llamativo es que apenas hace unos meses, en mayo, Vučić se esforzaba por asegurar su presencia en el desfile de la victoria en Moscú. Este giro de 180 grados en la política serbia sugiere un profundo malestar con las acusaciones rusas
y una reevaluación estratégica de sus alianzas internacionales. Mientras tanto, otro frente problemático se abre para Rusia en Turquía. Los trabajadores rusos en la construcción de una planta nuclear enfrentan una crisis por retrasos salariales. Los empleados, contratados por la estatal Rosatom y su contratista Titangen 2, han denunciado públicamente la situación, exponiendo dificultades que trascienden las fronteras rusas. Esta concatenación de eventos sugiere un debilitamiento progresivo de la influencia rusa en regiones tradicionalmente aliadas. La pérdida de confianza de Serbia y los problemas laborales en Turquía son síntomas de una crisis más profunda que podría tener consecuencias a largo plazo para la política exterior rusa. ¿Creen que estas tensiones con antiguos aliados podrían afectar la posición de Rusia en el conflicto actual? ¿Está el Kremlin perdiendo su capacidad de mantener relaciones estables con sus socios tradicionales? Compartan sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. La crisis en la construcción de la planta nuclear turca revela las profundas dificultades que enfrenta Rusia en sus proyectos internacionales. Lo que comenzó como un símbolo de cooperación entre Moscú y Ankara se ha convertido en un testimonio de los problemas financieros que asedian a nuestra nación bajo las sanciones occidentales. La situación es crítica. De 12.000 trabajadores que había inicialmente, ahora solo quedan 3.000. El impago de salarios durante 2 meses ha provocado un éxodo masivo, pero hay más detrás de estos números. Los trabajadores turcos, que se atrevieron a protestar en marzo, exigiendo ajustes salariales, encontraron una respuesta severa. Especialmente revelador fue el caso de 200 trabajadores de la minoría mezqueta que buscaron ayuda legal. Todos fueron despedidos sin contemplaciones. Los trabajadores rusos, por su parte, se mantuvieron en silencio, enfrentando amenazas de despido y cancelación de sus billetes de regreso a casa. Esta situación refleja la presión que enfrentan nuestros compatriotas, incluso en proyectos internacionales. Vladimir Putin, quien nunca ha visitado personalmente el sitio, había prometido que la planta estaría terminada este año. Sin embargo, esta predicción parece cada vez más lejana. La Rosatom, nuestra empresa estatal, se vio obligada a proponer a Turquía compartir los costos de construcción debido a las dificultades financieras causadas por las injustas sanciones occidentales. Esta situación nos muestra cómo las presiones externas afectan directamente a proyectos estratégicos rusos. Mientras tanto, en la región de conflicto cercana a nuestra frontera occidental, las tensiones continúan escalando, complicando aún más el panorama geopolítico y económico. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las sanciones occidentales están realmente afectando a nuestros proyectos internacionales o hay otros factores en juego? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que realmente está sucediendo. En un giro sorprendente que nos llega desde Rumania, el nuevo primer ministro Ilie Balachan ha dejado a todos boquiabiertos con un gesto que rompe todos los estereotipos políticos del este europeo. Imaginen esto, el máximo líder del gobierno, recogiendo con sus propias manos botellas de plástico y papeles después de un congreso de su partido. No, no es una broma ni una campaña publicitaria. Lo más llamativo no fue solo ver al primer ministro realizando tareas de limpieza, sino que sus compañeros de partido también se arremangaron y se pusieron manos a la obra, ordenando sillas y dejando el lugar impecable antes de marcharse. Un comportamiento que ha provocado conmoción entre los ciudadanos rumanos, acostumbrados a una clase política más distante. Este incidente nos hace reflexionar sobre el contraste con otros líderes de la región, especialmente en el espacio postsoviético, donde algunos gobernantes intentan proyectar una imagen de humildad mientras mantienen un estilo de vida opulento, rodeados de guardaespaldas y chóferes. La situación en Rumania nos recuerda a otro caso reciente en los Países Bajos, donde una ciudad lleva meses sin encontrar candidatos para el puesto de alcalde. 2 ejemplos que nos muestran las diferentes caras de la crisis política en Europa. Mientras tanto, en Rusia y sus estados aliados,
La situación política sigue un rumbo muy diferente. Los líderes mantienen una imagen cuidadosamente construida, donde las muestras de humildad suelen ser más gestos calculados que acciones espontáneas. Este contraste nos muestra las diferentes aproximaciones al poder y el servicio público en distintas partes de Europa. Mientras algunos buscan mostrar una conexión genuina con el pueblo, otros mantienen la distancia tradicional entre gobernantes y gobernados. ¿Qué opinas sobre este gesto del primer ministro rumano? ¿Crees que los políticos deberían mostrar más humildad en sus acciones cotidianas? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde va la política moderna. En las últimas estadísticas matrimoniales de Bielorrusia, encontramos historias que nos recuerdan que el amor no conoce límites de edad. Entre los matrimonios registrados este año, destaca una pareja singular, un novio de 84 años y una novia de 87, demostrando que nunca es tarde para el amor. En el otro extremo del espectro, un joven de 16 años contrajo matrimonio con una muchacha de 15, representando la diversidad de uniones en el país. Las estadísticas muestran que la edad promedio para el matrimonio se mantiene estable, 33 años para los hombres y 31 para las mujeres. En Minsk, la capital, se registraron 4.460 nuevas familias entre enero y junio de 2025. Sin embargo, el número total de matrimonios en Bielorrusia continúa su tendencia descendente, un fenómeno que lleva varios años manifestándose. Esta situación plantea interrogantes interesantes sobre la sociedad bielorrusa. ¿Podría existir una correlación entre esta disminución en los matrimonios y el liderazgo político del país? Es notable que durante 31 años, Bielorrusia ha estado bajo el mismo presidente, una figura que nunca se ha mostrado públicamente con una esposa, aunque se sabe que tiene hijos con diferentes mujeres. Este panorama nos lleva a reflexionar sobre cómo las estructuras políticas pueden influir en las decisiones personales de los ciudadanos. La estabilidad familiar y las tradiciones matrimoniales parecen estar experimentando una transformación significativa en esta nación de Europa del Este. ¿Creen ustedes que existe una relación entre el liderazgo político y los cambios en los patrones matrimoniales? ¿O quizás hay otros factores sociales y económicos más relevantes? Dejen sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar esta tendencia.